o imaginarios. Es una teoría extensa para trabajarla en un solo video, por lo cual la vamos a ir fraccionando en distintos videos. En este nos vamos a enfocar en cómo poder representarlos y de qué manera realizar sumas y restas en este conjunto numérico. Bien, acá tenemos un pequeño esquema de lo que son los conjuntos numéricos que utilizamos hasta el momento. Los números naturales, que los tenemos incluidos en los números enteros. Asimismo, estos están incluidos en los números racionales. Y aparte tenemos el conjunto de los números irracionales. Todo este conjunto de números agrupados forma el conjunto de los números reales. Estos son los conjuntos numéricos que podemos y que utilizamos hasta el momento. Toda ecuación, todo resultado que nosotros obteníamos estaba dentro del conjunto de los números reales. Y aquellas ecuaciones o situaciones que no tenían solución, decíamos que no tenían solución en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, una de las ecuaciones más sencillas de ver es x al cuadrado más 1 igual 0. Si nosotros queremos despejar esta ecuación, llegamos al resultado de raíz cuadrada de menos 1. Como sabemos, en el conjunto de los números reales esto no tiene solución. ¿Por qué? Las dos opciones que podrían llegar a ser es, si fuera el 1, 1 por 1 me terminaría dando 1 y no es solución porque lo necesito en signo negativo. Y si hago menos 1 por menos 1 me vuelve a dar 1, así que tampoco es solución de nuestra ecuación. En el conjunto de los números reales no tiene solución. Bien, para esto surge y se crea el conjunto de los números complejos. Vienen a darle solución a este tipo de ecuaciones. No solamente sirven como solución de este tipo de ecuaciones, la teoría de números complejos aparece en muchos otros lados del estudio, como en física o en astrología, pero lo que nosotros vamos a aprender hoy es aprender a saber manejarnos con este tipo de números y cómo se forma esta teoría de números complejos. Entonces, lo fundamental de la teoría de números complejos es que para este tipo de ecuaciones nos agrega una herramienta que es la unidad imaginaria. Esa unidad imaginaria lo que hace es, permite solucionar esto con la nueva unidad imaginaria que sería la letra I. Acá tenemos lo que sería la unidad imaginaria que se crea para poder trabajar con números complejos. La fundamentación de la unidad imaginaria y la definición es esta. I al cuadrado es igual a menos 1. No tiene resolución, queda escrito y se utiliza de esta manera. I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, en los lugares donde tengamos que resolver algún tipo de estas ecuaciones, sabemos de que I al cuadrado es menos 1 y es uno de los reemplazos que podemos realizar. Incorporando el concepto de la unidad imaginaria, podemos reemplazar y en vez de trabajar con menos 1, vamos a trabajar con I al cuadrado. Cumple con las mismas propiedades de los números reales que venimos trabajando y podemos simplificar el cuadrado con la raíz. Entonces, esta solución que nosotros estábamos buscando va a ser x igual a y. Y nuestro resultado va a quedar de esa manera. Así que la solución a la ecuación que estábamos buscando, que era x cuadrado más 1 igual 0, me quedaría como resultado la letra I. ¿Cómo lo puedo verificar? Igual que cualquier otra ecuación. Agarramos este resultado y lo reemplazamos en la ecuación.
Otros ejemplos que podemos ver para darle un poco más de utilidad a esto es, por ejemplo, si tenemos que resolver la raíz cuadrada de menos 4. ¿Cómo hacemos en este caso? Tenemos que tratar que de alguna manera aparezca el menos 1 en esta ecuación. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra unidad imaginaria da menos 1. Así que en todo lugar donde aparezca el menos 1, yo lo puedo reemplazar por ese y cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer acá? Armemos una multiplicación donde el signo negativo lo tenga el número menos 1. Entonces, menos 1 por 4, tenemos la raíz, y por propiedad distributiva podemos separar esto en dos raíces. Raíz de menos 1 por raíz de 4. ¿Sí? Por lo que habíamos resuelto antes, sabemos de que toda esta expresión, la raíz de menos 1, me termina dando y la raíz de 4 nos vamos a quedar con el valor positivo, que es 2. Así que este resultado nos terminaría dando 2i. De la misma manera podemos trabajar con la raíz cuadrada de menos 9. Menos 1 por 9. Aplicamos la propiedad distributiva. Y esto nos terminaría dando 3i. Recuerden de que todo este conjunto, toda esta solución, ya no estoy en los números reales. Estas dos soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos, que se simbolizan con esa letra, ¿sí? Con una C partida. Recuerden de que cada conjunto numérico tiene su letra referente, ¿sí? Para indicarlos o para representarlos. Ahora vamos a ver cómo todo esto se junta con nuestros conjuntos numéricos que ya venimos trabajando anteriormente. Sabemos cuál es el concepto de la unidad imaginaria, pero todavía no hablamos enteramente de qué es un número imaginario o un número complejo. ¿Sí? Lo podemos decir de las dos maneras. Un número complejo se define de la siguiente manera. Vamos a aclarar cómo todo este conjunto de números complejos se acopla al conjunto de los números reales. Como vimos recién, un número complejo puede tener o parte real 0, que quiere decir de que está puramente complejo el número, o a su inversa, puede tener parte compleja o parte imaginaria igual a 0. Por ejemplo, z igual 2. En este ejemplo no aparece la unidad imaginaria i, por lo que podríamos decir que su parte real es 2 y su parte imaginaria es 0. Fíjense que para nosotros el número 2 es un número real, incluso es un número natural, si queremos ser más precisos. Entonces, lo que se puede deducir de este número es que los números reales en realidad son números también complejos con su parte imaginaria igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el conjunto que ya trabajábamos de los números reales van a estar también incluidos en el conjunto de los números complejos. Si todo este conjunto de números reales finalmente terminan incluidos en el conjunto de los números complejos. Bien, vamos a ver ahora cómo representar estos números complejos. Si nosotros tenemos que representar cualquier número real, lo hacemos en la recta numérica. ¿Sí? Recuerden, marcamos un origen que sería el 0 y dependiendo si son positivos voy hacia la derecha o si son negativos voy hacia la izquierda. El conjunto de los números complejos no tiene lugar en esta recta. Ya los números reales completan la recta numérica y no quedan espacios para estos complejos.
¿Cómo se los representa? Volvamos a la definición de un número complejo. Teníamos una parte real más una parte imaginaria. Vamos a tener en este caso dos datos de un número complejo, su parte real y su parte imaginaria. Por tener dos datos, lo vamos a representar en un plano cartesiano. Lo vamos a marcar de la siguiente manera. La parte real en el eje horizontal. En este eje tendríamos la parte real. Y en el eje vertical, la parte imaginaria. Entonces, marcamos la letra A en la parte real, la letra B en la parte imaginaria, y donde se cruzan estas coordenadas tenemos la intersección de A y B. El número complejo Z es el vector que va desde el centro, desde el origen de coordenadas, hasta la intersección de A y B. ¿Sí? Un vector tiene principio, tiene dirección, tiene fin. Este vector que va desde el origen de coordenadas hasta la intersección de A y B sería el número Z que nosotros tendríamos que marcar. ¿Sí? Como acabamos de decir, un número complejo lo podemos representar en un plano cartesiano. Con el estudio de funciones que ya tenemos previos, sabemos de que lo que representamos en un plano cartesiano son pares ordenados de números. Nosotros anteriormente nuestro par ordenado lo hacíamos como X e Y. En nuestro caso vamos a poder representar un número complejo de dos formas distintas. Una es su expresión polinómica y otra su expresión de par ordenado. La expresión polinómica es la que venimos trabajando hasta el momento. A más B por I. Su equivalente en expresión de par ordenado sería trabajar únicamente con las coordenadas de su parte real y de su parte imaginaria. El punto A, B. De esta manera, lo que hacemos es simplificar la escritura a la hora de trabajar y, dependiendo del ejercicio, de la situación, se nos suele ser más cómodo trabajar con esta expresión o con esta o viceversa. Pero conociendo las dos, ya podemos ir de una a otra sin necesidad de dificultarnos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número Z1 igual 2 menos 3i, su equivalente en par ordenado sería su parte real 2 y su parte imaginaria menos 3. Y así podemos hacer con cualquier número. Si tenemos un complejo que solamente tiene parte imaginaria, como puede ser Z2, su expresión equivalente en par ordenado sería, como parte real no tenemos, se reemplazaría por 0, y su parte imaginaria sería 1/2. Así como los otros conjuntos numéricos que conocíamos hasta el momento, y todos los que incluían en los reales, están definidas sus operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíces y demás, también están definidas en los números complejos. Hoy nos vamos a detener solamente en lo que es suma y resta. En el video que continúa vamos a trabajar con las demás operaciones y más propiedades de números complejos. Para poder sumar o restar dos números complejos distintos, ¿sí? Cambiamos las letras para poder diferenciarlos a la hora de hacer el ejemplo. Lo que vamos a hacer es, si tenemos que sumarlos,
Se trabaja parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Nos quedaría A más C, que esto representaría la parte real de los dos números. Y por otro lado, vamos a sumar sus partes imaginarias. B más E. Recuerden que esa parte imaginaria me va a quedar acompañada por la unidad imaginaria I. Entonces, de esta manera, cualquier número que tengamos de forma compleja se pueden sumar siguiendo esta regla. La misma regla se continúa si lo que tenemos que hacer es una resta. Si tenemos una resta, lo que se hace es ambos números, parte real y parte imaginaria, se restan entre sí. De esta manera podríamos sumar o restar cualquier número que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos z igual a 2 más i y z1 igual a 3 menos 2i, vamos a plantear las dos operaciones para ver cuánto nos queda. Si tenemos que resolver z más z1, lo que tendríamos es, como es una suma, voy a sumar sus partes reales entre sí y voy a sumar sus partes imaginarias entre sí. Tendríamos 2 más 3 como parte real y en la parte imaginaria tendríamos 1 que acompaña a esta i más menos 2, así que me quedaría negativo. Recuerden que si tengo un signo menos, tengo que aplicar la regla de signos. Al ser una suma, me quedaría más menos 2 y más por menos, menos 2. El resultado entonces de esta suma, z1 más z, nos queda 2 más 3 es 5, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 ahí. ¿Sí? Este sería el resultado de la suma. Vamos a hacer lo mismo, ejemplo 1, pero con la resta. Si los tengo que restar, z menos z1 nos quedaría. Sus partes reales las resto entre sí, así que tendría 2 menos 3. Recuerden que la resta no es conmutativa, así que tengo que respetar el orden en que aparece la resta. Y por otro lado vamos a restar su parte imaginaria entre sí, lo que sería 1 menos menos 2. Por regla de signos me va a quedar más 2. Así que por último este resultado de la resta nos quedaría 2 menos 3 nos da menos 1 y 1 más 2 nos da 3i. De esta manera queda determinada la suma y la resta de los números complejos.